Que también dio mucho que hablar en las redes sociales y que trae, por supuesto, a colación una gran reflexión con respecto a la violencia de género. Voy a darle la bienvenida al señor Guillermo Arias, padre de Jimena, que volvió a nacer a los 31 años, así se titulaba el banner que teníamos hoy previsto para presentar este tema. Fue el día que le dijo a su novio que quería dejarlo y después tuvo que fingir su propia muerte para evitar que él la dejara de pegar. No es un tema nuevo. Y esto lo sabemos todos, no es un tema en lo absoluto nuevo. Pero está bueno que cada vez más lo hagamos visible para que tomemos conciencia de cuán afectado está la Argentina con respecto a la violencia de género. Bienvenido, Guillermo. María Martínez te saluda. Sí, encantado, mucho gusto, ante todo, buenas tardes. Hay una música que me pide escucharla bien, no sé si se puede evaluar eso. Sí, los tiempos de radio y... Sí, es Ahí una... está, sí, correcto. Buenas tardes otra vez. ¿Vos escuchás una música de fondo? No, No te entendí esa parte. ya superado. Ah, ok. Guillermo, me gustaría que me comentaras cuál fue la situación, qué fue exactamente lo que Sí. pasó más allá de lo que leímos. Bueno, ante todo, a la audiencia respetable, a ustedes, buenas tardes. Bueno, no es nada fácil la situación en este caso, que tiene dos claros puntos a explicar. O sea, primero, la intervención por parte de la víctima como abogado del padre de la misma víctima. Eso no es común, ni es usual, ni Claro. me han comentado que no, los mismos jueces de otros tribunales. O sea, que el padre salga como particular unificado en defensa de su hija, gracias a Dios que está viva, en esta cuestión de violencia de género. Y bueno, y la segunda es que no siempre se cambia la carátula en el juicio oral. Es muy difícil que se cambie la carátula, generalmente por un espíritu de cuerpo, que a veces no lo es tampoco, pero bueno, se sigue la línea de la intervención de la Fiscalía de Primera Instancia en la alzada, ¿no es cierto? Y acá cambió 180 grados, o sea, eran lesiones calificadas o agravadas, y se lo cambia por nada más y nada menos que una tentativa de homicidio. Entonces las penas son distantes y si bien creo que el tribunal saca una resolución en el sentido ejemplificador, como lo llama la Convención Internacional del Pará, etcétera, que ordena a los operadores tener la máxima rigurosidad y la condena efectiva para que sea ejemplificador de conductas, porque estos son parámetros de conducta, son situaciones que antes no se visibilizaban, pero ahora lamentablemente se visibilizan y se ven que existen como multiplicados, como pandémicos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, y esta chica en particular, mi hija, vivía sola, tiene 30 años, tiene su independencia, uno enseña el código del tránsito a los hijos, pero no está manejando. Claro. Y bueno, ella se manejó siempre independiente, libre, su trabajo, su casa. Y yo respeté siempre esto porque, bueno, yo generalmente vivo en Cañuelas, en el campo, porque me gusta ello, y atiendo en Cañuelas y acá en Lanús también. Y entonces, según la necesidad de los casos, estoy allá o acá. Entonces, ese fin de semana que yo estaba allá, recibo la noticia, me llaman por teléfono de que esta chica estaba grave en el hospital de Vita, acá en Lanús. Me vengo y no la reconocía prácticamente. La médica de guardia dijo que pensó que no iba a vivir, porque realmente tenía la cara toda hinchada, como, perdonen la similitud, pero como una galleta de campo, le llamo yo, qué sé yo, realmente era irreconocible. Apenas podía hablar y se salvó sí por un pelito que la mataran, porque circunstancias ajenas a la voluntad de este señor, que no voy a dar por respeto los nombres, ni bueno, se evitó el drama final. El hecho empieza como todos los hechos, como cuando la mujer dice no es respetada en absoluto. Ella había visto, me contó, por supuesto, indicadores de violencia, como que le rompió un celular para que no se comunique. Eso se llama aislamiento de la víctima. Siempre en violencia hay estos casos al inicio de la relación. Y después la violencia simbólica, romper cosas, y después violencia psicológica y física. Son los pasos necesarios. Y bueno, y esta chica no tuvo una relación de mucho tiempo estable, sino de pocos meses, y bueno, confió en una familia de bien, de la zona acá de Alsina, una familia normal, clase media buena, acomodada, en el sentido también que ella no esperó la resolución esta de este muchacho. ¿Y qué pasó? Que
cuando vio estas situaciones le dijo que no quería salir saliendo y que bueno, y que le pagara el celular, obviamente, porque era una cuestión civilizada, Sí. una relación que se termina negociada como corresponde en caso de la voluntad de cada una de las partes, ¿no? Sí. Que puede hablar con la otra y disponer. Pero este sujeto, como todos los perpetradores de género, tienen ya el perfil marcado, son narcisistas, envuelven a los demás, pero bajo el mismo techo le hacía cambiar la ropa cuando iba porque decía que llamaba la atención. En una reunión, por ejemplo, me contaba mi hija que le dijo que se iban porque ella hablaba mucho con el sobrino, con el primo, no sé con quién. O sea que son seropáticos, enfermizos, posesivos. Y bueno, esto viene bien esta explicación porque muchas mujeres no tienen en cuenta esto y no los conversan con sus padres y demás, y confían sobre todo, pues son chicas jóvenes y bueno, lamentablemente uno tiene que ver siempre en la mesa de Morgani una chica con 20 años con 12 balazos, con 5 puñaladas, y bueno, y sabe lo que piensa uno, ¿por qué no estuve ahí como padre? ¿No? Siempre tienen el sentimiento de culpa que es natural en un padre o en una madre. La madre había fallecido hace poco y bueno, ella estaba muy vulnerable, entonces es otra situación que estos sujetos tienen en cuenta, la vulnerabilidad de la víctima. Entonces, como le digo, bueno, la ataca, le atiende una trampa y primero se demuestra con un caballero inglés que aceptaba el corte. ¿Me escuchas correcto? Yo no, Sí, no sí, te tengo... escuchamos Sí, perfecto, te está escuchamos bien. perfecto. Bueno, como un caballero inglés que aceptaba el corte de la relación, según me contaba mi hija, inclusive lo ve en una reunión, lo saluda, lo habla todo naturalmente. Resulta que cuando llega a la casa ella de una reunión bailable un viernes, creo que fue, sí, un viernes, en octubre del año 18. Y bueno, y se lo encuentra cuando entra, que le golpea, y pide unas camisas que le habían quedado supuestamente y cosas. Mi hija dudó, pero de buena fe le abre la puerta. Cuando le abre la puerta, al rato empieza la tortura. O sea que tenía planificado todo, lo que nosotros llamábamos el dolo, la intención y voluntad de cometer el acto, que realmente es un ataque sexual porque se creen dueños y cosifican con ello a la víctima y después la exterminan, la aniquilan. Guillermo, esto que Si vos se estás... defiende la víctima, ¿no? Y Esto así, que... perdónenme, porque los golpes fueron dramáticos, o sea, de un boxeador en todo el cuerpo, así la arrastra de los pelos 25 metros o 20 metros hasta una cama, para poder acceder a ella se defendió con lo que pudo, y cuando se está defendiendo, para reducir la defensa, la empieza a asfixiar con la almohada, le agarra una estatuilla como es de yeso, de un Cristo de 15 centímetros, 20 centímetros de alto, imagínenselo, y le pega con eso varias veces en la cabeza, hasta que ella sangra, pierde casi el conocimiento. Cuando ella se desmaya, en principio pierde el conocimiento, o se hizo la muerta, me dice, en parte, y dice que él se fue a la cocina a buscar unos cuchillos porque la iba a terminar ahí, y ella cuando escuchó los cuchillos, no sé de dónde sacó fuerza y quiere ganar la calle por un pasillo, él la engancha con un pantalón y la ahorca hacia atrás, ahorcamiento visible luego con la lesionología, ¿no? Y como es fuerte y estaba lloviendo, él patina que estaba descalzo, alcanza a escapar otra vez, cuando toma la puerta de calle para abrirla, la levanta con sus dos manos en el aire prácticamente y la suspende, aparentemente, como ella cuenta, y tenía las marcas, la agarra en el estrangulamiento, que se llama manual, ¿no es cierto? Sí. O sea, fue víctima de 4 situaciones de riesgo mortal: de estallido de cráneo, del estrangulamiento, del ahorcamiento, y bueno, y como es, todas estas situaciones de riesgo están en el Código Penal y se asimilan a las lesiones gravísimas. Los galenos dieron parte de ello. Por suerte contamos con buenos peritos en la materia, pero el problema, el obstáculo lo tuvimos primero, que la policía no intervino, porque cuando dio la dantesca situación en el 911 que ella llama en forma inmediata, que cuando él se cae y ella abre por segunda vez la puerta y salta a la calle. Cuando cae en la calle había unos empleados, unos obreros, no sé qué, enfrente de un depósito temprano, y soltarla, gritaron según algún testigo y lo que, bueno, y él cuando ve a esta gente sale corriendo descalzo prácticamente en dirección a su casa, aparentemente. Así que ella se salvó por un pelito hablando en criollo, ¿no?
Y Guillermo, bueno, me cuesta hablar de todo esto porque acá está la parte del padre, ¿no es cierto? Que por más Totalmente. que uno quiera ser objetivo, yo le pregunto a cualquier oyente que tenga a su hija así y bueno, salta con el ojo por ojo. Total. También me pasó a mí, pero no, fuimos a la ley, a la justicia, y bueno, se demostró todo esto, las características del perfil, de la psicológica salió de libros, o sea, narcisista, gente que no reconoce la culpa, que la culpa siempre es de la mujer, Sí. mandó un mensaje donde vos me sacaste lo peor de mí, le mandó un mensaje. Pues y bueno, y lo peor, la fiscal de acá de Lanús, ya la policía no había actuado, la noticia criminal la puse yo en la denuncia, porque si no la policía no actuó, el hospital no hizo la denuncia por la ley 12569, todos en infracción, y cuando llega a la fiscalía la mantiene como lesiones. Entonces mi hija no entendía lo que pasaba, yo presentaba escritos, al final me fui al juez de garantía, el doctor Bacchini, por una ley de violencia, de la víctima que estaba en orden nacional vigente, no acá en la provincia de Buenos Aires, particularmente el fiscal querellante puede pedir medida de coerción. Y le pido al juez de garantía que lo detenga por el delito de tentativa de femicidio. Y el juez de garantía sacó la resolución, pero la fiscal se apuró para ¿cómo es?, procesarlo y tomarlo el 308 por lesiones simples o lesiones, delito de lesiones. Guillermo, Y todo este proceso que vos hiciste, ¿cuánto tiempo demoró en que la justicia te responda? ¿Cuánto demoró? Bueno, el hecho fue en octubre del 18. Ujú. Bueno, hasta la pandemia se suspendieron los términos y se suspendió todo, descontando ello hasta ahora, la sentencia fue de la semana anterior. Pero bueno, estuvimos todos encarcelados en nuestras casas y bueno, no, y le decía que el tema del juez de garantía no pudo tener la autoridad en el caso, yo fui a la Cámara, pero la Sí. Cámara le dio razón a la fiscal, porque en la provincia de Buenos Aires el fiscal, como digo yo, es el príncipe del proceso, entonces es el que caratura, el que eleva a juicio la carátula. El juez de garantía está para otra cosa, que no es el caso ahora señalarlo, pero bueno, y yo peleé contra esa situación, pero no tuve suerte. En la elevación al juicio, por supuesto, fue por lesión y se le agregó agravada porque era muy ostensible. Cuando mi hija, creo que fue el principio del 19, ya se cansó, le llamó a la prensa y en canal, creo que salió 26 o Santos Biasati dijo a la mañana viendo la foto, estas son lesiones leves, dijo Santos Biasati, y cierto, sí. Pero después la recaraturó como graves esta mujer, bueno, ella tiene su... Yo la recusé, no se excusó, y bueno, llegamos al juicio oral y por suerte la fiscal de juicio oral se tomó su tiempo para calificar y en el alegato final le pide lo mismo que yo, tentativa de... Llegamos por distintos carriles, yo llego por un concurso de delito y ella directamente del doble inicial. O sea, los dos llegamos a la tentativa de femicidio o homicidio agravado, de la razón de género por violencia familiar, y ella pide 14 años, que la pena va de 10 a 15. Sí. Y la fiscal pidió 14 y yo seguí su rumbo también, que soy el autor de la teoría del caso, Claro. por otra parte. Y bueno, y el tribunal lo condenó a 14 años de prisión efectiva y ahí lo detuvieron en la lectura del fallo y se lo llevaron al penitenciario, como él estaba en una prisión domiciliaria en principio por esto todo de la pandemia y bueno, Sí. estaba en libertad prácticamente. ¿Cómo está Porque, Jimena con todo esto? no, la alteración de las víctimas es terrible. Imagínense, o sea, que digamos las secuelas traumáticas empiezan a encerrarse, claustrofobia, Sí. empiezan a dudar de todo, puso rejas, puso cámaras en la casa, un montón de aquel que es víctima y está frente a la muerte, porque haga de cuenta que está pendiente en un precipicio de una soga que le van soltando de a poco y Claro. usted ve la muerte ahí. Y de golpe aparece una salvación, una mano que la puede salvar, pero está frente a la muerte y sola, una mujer en una casa siendo torturada prácticamente a golpes y todo tipo de atropellos, evidentemente en el alma queda siempre grabado, toda su vida va a quedar grabado esto.
y bueno, y ella ahora está recomponiéndose, pero esto, como le digo, queda en los sueños, en las pesadillas, no sé si ha pasado un accidente o alguna caída, es igual que estar frente a la muerte es terrible. O sea, por un lado, y por otro lado, como mujer, imagínese el rostro, ella era muy coqueta y demás, y el rostro desfigurado. Si usted se ve la cara de ella y la cara de antes, no lo puede, en el expediente de las fotos, no lo puede creer. O sea que yo creo que la sentencia ha sido ejemplarizadora y bueno, en este sentido la violencia de género no solamente se perjudican ellos, los violentos, porque le toca una pena larga, que bueno, arruina su vida, sino que arruina a la familia de la víctima, arruina a la víctima, arruina a su familia y arruina a su familia propia, porque sus padres son normales, una familia aparentemente, por lo que pude ver en juicio y demás, bueno, pero en ese día de furia o bronca o misoginia contra la mujer, arruina, como digo, todo. Lo digo también, en la calle circulan madres que han perdido sus hijos, madres del dolor, en un accidente de tránsito la culpa es el que maneja, o un tercero, o maniobra, o lo que fuera, el alcohol. En un hecho de guerra, perdió su hijo en la guerra, en las Malvinas, y la culpa la tuvo el Estado, las órdenes que no tuvieron que haber sido, el lugar inexacto, bueno, en fin, cuando es del Paco, porque la droga, porque el cuidado, por esto, por lo otro. Pero las mujeres que tienen a la mañana en el desayuno al matador, de su hija, al perpetrador de la muerte de su hija, no pueden creerlo, caminan como sonámbulas, porque estaban en la casa, en la familiaridad, en la intimidad, no es un tercero que invadió y la mató o la vía pública, etcétera, etcétera. No, realmente son madres, madres que nunca van a hallar consuelo, porque le prodigan generalmente cariño, amor la pareja, como digo, viven a veces en el mismo piso, en la misma casa, en fin. Es una situación difícil, yo comprendo a Jorge, el papá de Wanda, Aloni, hablemos, que han perdido con esa desidia en la actuación, en el perjuicio, en el ocasionar daño que tienen sobre esa mujer, la tienen tan cosificada que no la reconocen, no saben que es un ser humano. No, nada, estoy hablando. A un abogado solo el dentista le tapa la boca, disculpe. Guillermo, igual es un hecho que realmente merece la pena escucharlo hasta el final, digamos, porque si bien es algo que hoy lo podemos visibilizar y ella tuvo la suerte, bueno, de tener un padre también abogado y que conocía cuál es el procedimiento, no todas corren con la misma suerte, ¿no? Esa reflexión hacía yo mientras te escuchaba. Una ventaja y una desventaja. Una ventaja en el sentido que usted significa, pero también una desventaja porque después el argumento en defensa por parte del defensor, seguramente, y del victimario, es decir, que el padre actuó en el proceso por conocimiento y por todo esto, y que si fuera otra víctima no tendría esa resultancia. Muy por el contrario, yo estuve peleando contra la fiscal de primera instancia en todo momento y por todos los recursos. Tengo presentado, no sé, 40 escritos en ese expediente pidiéndole de recalificación. Y ya le digo, solo el juez de garantía en primera instancia me lo dio y la Cámara después le dijo que el juez de garantía lo borró de un plumazo. Guillermo, ya para ir cerrando, te quiero hacer esta pregunta. ¿Vos cómo catalogás la actuación de la justicia en este sentido? No, en este sentido, en esta causa excepcional, por eso yo he tenido causas, he trabajado en materia, obviamente, de femicidio, en la cual la víctima hizo, por ejemplo, en Avellaneda, 17 denuncias y nunca tuvo suerte. Hay que tener en cuenta que el hostigamiento en los primeros 3 meses ocurren los femicidios generalmente. El hostigamiento es feroz, atroz. Estos hombres, por más que usted le ponga un vigilante a la mujer cuidándola, ellos se encuentran en el momento exacto para perpetrar el hecho. O sea, que las medidas cautelares que hay hoy no sirven para nada. Claro. La ley de violencia, los tribunales hacen un esfuerzo como lo hizo el tribunal, para, colateralizar o transversalizar la ley de violencia en el Código Penal. Entonces,
tiene alguna pena la ley de violencia, pero la ley de violencia familiar es una ley civil, híbrida, no tiene todas estas medidas cautelares que no son en todos los hombres aceptadas ni cumplidas. Entonces, y aunque esté cumplida, el hombre que quiere matar en el momento que quiere matar la mata. Claro. No le voy a dar casos ahora, pero usted ha escuchado muchos casos. Que hasta se disfrazan de linchera, le esperan en la escuela, que va a llevar los chicos y ahí la masacraron una chica en Capital, se acuerdan, no hace mucho. Todos los días hay casos de violencia extrema y no tiene usted parangón para catalogar la escena del crimen, porque siempre es distinta, es variada, tienen distintos recursos. Por eso tienen que haber, como en Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, leyes que son más adelantadas en este sentido y tienen encarcelamiento inmediato. Un hombre que le tiró un pelo a una mujer, 6 meses preso, pero le hacen un proceso, pero lo detienen de forma inmediata. Totalmente. Acá se hace una acción civil, en familia, la jueza de familia se cansa de mandar en la provincia, se cansa de mandar medidas, lo constriñen policialmente, hasta lo detienen por incumplimiento de la doctrina, pero después la matan. En algún momento, porque es una obstinación, es una enfermedad social, por supuesto, no son enfermos, no me matan a mí, a usted o a que tienen, matan a una persona direccionada, o sea, saben lo que hacen, tienen intención, voluntad y libertad para moverse y hacer las cosas. Libre albedrío, en definitiva. Guillermo, te agradezco. Sí, ¿me querías agregar algo más? Mira, si voy a agregar en materia de violencia, un abrazo a todos los padres que sufren esta situación, los entiendo, los comprendo y bueno, me he empatizado tanto con esta situación que no te puedo contar los casos en los cuales yo me pregunté muchas veces, yo tengo una hija y si yo estuviera en el lugar de ellos, una vez le saqué un revólver a un padre que iba en la audiencia porque lo quería matar en la audiencia, pero pienso que los padres en el momento de iniciar no tienen límite pero tienen que gobernarse, confiar en la justicia, y así como hubo ese caso de 17 denuncias que no se tomaron, y acá tampoco intervino la policía de entrada, ni el hospital, ni se hicieron lo que la ley manda en ese sentido, y sin embargo, mire usted, se cumplió con un justo fallo, creo, por la situación extrema vivida por esta chica, y bueno, a seguir trabajando, porque como decía un maestro del derecho, no hay que ponerse triunfalista en los aciertos ni caerse en las caídas, en las derrotas, ¿no es cierto? Hay que seguir adelante, luchando contra esta pandemia. Totalmente. Guillermo, te agradecemos muchísimo la comunicación para hablar con nosotros. Celebramos desde este espacio chiquito que bueno, que haya sido un logro realmente estos 14 años que la justicia dictaminó para esta persona que hizo tanto daño. Esperemos que Jimena esté muy bien y bueno, y celebramos nuevamente, te digo. Sí, celebramos nuevamente. Es un ejemplo el que las hace, las paga, y hay que saberlo como ejemplarizador de estos fallos de la justicia, ¿no es cierto? Exacto. Así es. Muchísimas gracias. Tengan ustedes buenas tardes y disculpen la exposición larga, por favor. No te conozco viendo tiempo de radio, como ven. Bueno, un abrazo. Gracias a usted. Hasta luego. A ustedes.